Es un momento complejo. Vamos a presentar esta entrevista en medio de una crisis marcada o impregnada por el intento del Congreso por destituir a la Junta Nacional de Justicia. Estamos para comentar este evento y sus consecuencias o el entorno con Gino Costa. Gino, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Estaré encantado. Muchas gracias. Gracias a ti por este tiempo. Bueno, Gino, este programa se publica en medio de una situación marcada por el ataque del Congreso a la Junta Nacional de Justicia. No es el único evento que está en agenda, pero es quizás el que con mayor fuerza ha movilizado opinión pública, incluidos organismos multilaterales, organizaciones no gubernamentales internacionales. ¿Cuál es tu impresión, para comenzar, sobre el sentido de esta crisis? Mira, el sentido de la crisis es que el Congreso sigue un afán de copar las instituciones públicas que aún no controla. Y en este caso arremete contra la Junta, que cumple un rol central en el sistema de justicia, por tres razones. Uno, para proteger a la fiscal de la Nación, que es investigada por la Junta Nacional de Justicia, y que todo indica que por las evidencias que tiene, esa investigación podría terminar en la destitución de la fiscal. Y el Congreso, este Congreso del 6%, no quisiera que la destituyan a la fiscal. Pero hay otras dos razones por las cuales el Congreso decide arremeter y liquidar a la Junta Nacional de Justicia. Porque este organismo nombra al jefe de la OMPE y al jefe RENIEC. Y de cara a las próximas elecciones, cuando éstas sean, le interesa al Congreso tener entes electorales sometidos a su poder. Y el tercero es porque también la Junta selecciona, ratifica y disciplina a jueces y fiscales de todos los niveles, especialmente a los supremos. Entonces es un poder tremendo el que tiene. Un Congreso, como te digo, que tiene un apetito de poder tremendo, solo le falta controlar el Poder Judicial y los organismos electorales para tener el sistema institucional sometido. Porque, digamos, el Congreso tiene una presidenta a su medida, lo acabamos de ver, el último hecho ha sido la destitución, digamos, de la ministra de Educación por adelantar que se iba a observar la ley, esta atrocidad que perpetuó el Congreso esta misma semana. Magisterio, hablamos, ¿no? Magisterio. En el Magisterio, sí, en el Magisterio, la reposición de 14.000 que habían quedado fuera hace 10 años por no tener, digamos, título y por no haber aprobado los exámenes que había que aprobar en su momento. Bueno, la ministra dijo que había que observar la ley y en la tarde se fue a su casa. Está claro que es un ejecutivo que está sometido al Congreso. Y además el Congreso tiene un tribunal constitucional que ha demostrado ser un tribunal a la medida de los apetitos y las ambiciones del Congreso, que entre otras cosas ha decretado que el Poder Judicial no puede ejercer control sobre las acciones del Congreso. De manera que este es un Congreso que, como te digo, avanza, ¿no?, en su capacidad de control y copamiento de las instituciones. Un poco como lo ocurrió en la década de los 90, solo que en la década de los 90 era Alberto Fujimori desde el Ejecutivo, que tenía un Congreso a su medida y que fue entrando al Poder Judicial, al Ministerio Público, descabezó el Tribunal Constitucional, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces estamos reviviendo eso, que es una fórmula conocida, es la que siguió Hugo Chávez con un signo ideológico distinto al de Alberto Fujimori, y los que siguieron el camino de Chávez, y que hoy día sigue Bukele, antes Daniel Ortega, ¿no? Es una nueva forma de llegar a regímenes no democráticos, autoritarios, dictatoriales, sin control, de quienes inician el camino, digamos, de llegar al poder por la vía electoral, pero que terminan, ¿no es cierto?, utilizando los canales de la democracia para vaciar. Esto que has dicho me parece muy llamativo. Hace poco Antonio Zapata, Tony, publicó en La República un artículo que seguía esta línea de comparación, las formas de concentración autoritaria, ¿no? De varias maneras, creo que tenemos en América Latina experiencias suficientes de un modo de concentrar poder desde el gobierno, que supone no solo golpes de Estado, sino un presidente elegido por sufragio que luego decide reconfigurar las reglas de juego a su favor. En nuestra historia, Leguía en el 19 lo hizo
para cerrar un Congreso que estimaba le iba a hacer oposición, y de eso sale la Constitución del 20. En realidad la fórmula de Fujimori del 92 no es un invento, es casi copia y calco de lo que Leguía había hecho en el 19. Correcto, es verdad. Y luego Chávez copia y calca, y como Evo Morales copia y calca la estratagema de la interpretación auténtica. No solemos hacer ese paralelo porque, claro, es un signo ideológico tan distinto, sí, claro, el del chavismo con el del fujimorismo, pero la lógica es la misma. Y de hecho, del fujimorismo al modo de organizar el partido civil de Leguía hay quizá menos distancia, la mecánica que notas. Pero este símil que has hecho, que hizo también Antonio, respecto al Congreso, me llama mucho la atención. Primero porque no es una persona en una proposición autoritaria, sino un colectivo. Y segundo, porque es un colectivo no reelegible. Eso es algo que no sé si está claramente puesto sobre la mesa. No es este colectivo el que vamos a tener el 26 si el régimen llega al 26. Es otro. Alberto, que compartía bancada contigo, decía en la mañana, ¿y qué pasa si el 26 tenemos un esquema de izquierda radical? Con todas las conexiones que se han hecho al centro del Congreso. ¿No te sugiere esto, Gino, que detrás del Congreso hay algo más? No quiero ser conspiracionista, pero concentrar tanto poder para luego irse, ¿tiene sentido? Yo no descarto que este Congreso no pueda ser el mismo el 2026. Basta con cambiar la Constitución. De acuerdo. ¿Tú pensarías que podría haber...? Yo creo que lo pueden hacer. Lo que quieren es, digamos, acabar con las instituciones aún independientes que pueden poner en cuestión esas decisiones, pero no descartaría que eso pueda ocurrir en el 2026. Lo que tú tienes, digamos, a ver, con dos observaciones, ¿no? El paralelo con Fujimori y compañía, incluso con Leguía, está claro. La diferencia es que es desde el Congreso que se conduce este esfuerzo de copamiento del poder, a diferencia de todos los otros. Y ahí el paralelo interesante es el que hace Alberto Vergara. Dice, oye, esto parece Guatemala, ¿no? Claro, por la convergencia. No sé si es porque lo conduce el Congreso en Guatemala. Él dice, porque no hay un líder desde el Poder Ejecutivo, claro, ¿no es cierto? No hay un dictador, no hay un líder autoritario como Bukele, que es el que conduce esto, sino es una coalición inmensa, además, desde el serronismo al queiquismo, ¿no? Pasando por casi todas las fuerzas políticas en el Congreso. Entonces, hay diferencias, pero la vocación, digamos, autoritaria es la misma, y no es una agenda solo autoritaria, es una agenda corrupta, es una agenda mafiosa, es una agenda conservadora también. Y claramente antirreformista. Totalmente. ¿Verdad? Y eso es en lo que hay que reparar. Antirreformista, es decir, están contentos con un Estado que no funciona. Exacto. Y es antirreformista porque si tú haces un esfuerzo porque ese Estado funcione mejor, no quieren ese Estado que funcione mejor, prefieren un Estado que no funcione. ¿Por qué ese Estado que no funciona? Es funcional, valga la redundancia, a los intereses informales, mafiosos y a veces criminales que representa esta coalición. Eso me parece impresionante porque de varias maneras los liberalismos que hemos tenido, digamos, cierran, creo, en su formulación una serie de paradojas, han transitado por la idea de un Estado que no se entrometa, que no regule, que deje que el mercado se encargue, y el mercado nuestro ha terminado siendo este espacio informalizado, relativamente agresivo, pujante en el no control. Claro, antirreforma significa entonces, en tu lectura, lo que Alberto Vergara define como antirregulación. Antirregulación, ¿no? Que es otra forma de mirarlo. O sea, no quieren un Estado que cumpla el rol de la regulación en el mercado. No han cuestionado a la Superintendencia de Banca y Seguros, pero sí a la SUNEDO, que es un ente de regulación. Y que podría ser el comienzo de un camino. Ahora, y es curioso porque, por ejemplo, el fujimorismo, digamos, una manera particular de reformismo de los 90, autoritario modernizante, con esta convergencia de sectores liberales que aceptaron ese pacto de escisión entre lo económico y lo político, fue la fuente de las principales reguladoras que ahora operan en el país. No la SUNEDU, pero sí la SUNAT, en la versión que tiene ahora, sí Osinermin, sí toda la gama de esas reguladoras. Entonces,
¿Y tendríamos un fujimorismo que estaría retrocediendo también Yo creo en que su sí, idea del yo Estado creo que es un regulador? fujimorismo muy distinto, ¿no? Un fujimorismo muy distinto. Y siempre acuérdate que se dijo que esos eran los componentes del modelo centrales, o sea, las instancias públicas que se requerían para que funcione el modelo. Pero habían otros, como Jaime de Altaos, por ejemplo, que decía, oye, necesitamos las reformas de segunda generación. O sea, hay que reformar la justicia, hay que reformar la policía. Todo eso terminó mal porque no era funcional al proyecto autoritario y entonces ya mafioso. De acuerdo. Con Montesinos de por medio que necesitaban un poder judicial y una policía alineadas. Que pudieran manejar, no profesionales. Claro, pero es que esta convergencia, liberalismo, fujimorismo de los primeros 90, que estalla hacia la mitad, creo que citar a Jaime es importante porque es una de las voces que reclama por la interrupción del ciclo reformista o modernizante que había empujado y se lo reclama a este Congreso, a este gobierno, dice, ¿por qué no aprovechan ustedes para hacer las reformas? Y se lamenta hoy día cuando ve lo que hace el Congreso, pero me llama la atención él siendo tan inteligente que espere algo distinto de este Congreso. Basta ver lo que ha hecho en los últimos años para no esperar nada en términos de una agenda reformista. Tu posición en el Congreso es particular, te convierte en un testigo de excepción. Tú estás en esa bisagra que sale del último congreso organizado bajo las reglas del 2000, ¿no? Un congreso con una configuración particular, una mayoría inicial aplastante del fujimorismo, pero donde todavía hay una incidencia clara del APRA. Hay una izquierda, el Frente Amplio, que luego se divide, que todavía sigue siendo de alguna manera la izquierda que representaba a Javier Díaz-Canseco mientras estuvo vivo, no esta otra izquierda de Castillo y Cerrón. Ya era una izquierda distinta, yo diría, porque si le damos una vuelta a la tuerca, era una izquierda que yo diría liberal, ¿no? Correcto. O sea, con una agenda de institucionalista, digamos, libertades y de reformas institucionales. Y había una bancada liberal, donde estabas tú, que podía dialogar con esa izquierda en algunos temas con el APRA. Y que con la otra dialogábamos con el APRA y con el fujimorismo. Y estaba Acción Popular. O sea, tu congreso, el que disuelve Vizcarra, es el último congreso conformado con las reglas del 2000. Y tú luego transitas hacia el congreso corto del 20, que ya es una cosa distinta. ¿Qué es ese nuevo congreso? Yo no sé si me equivoco, tengo la impresión que hay ciertas líneas de continuidad entre lo que se instala en el 20, en la pandemia, donde tú todavía, Alberto también, tienen un asiento, y este congreso, el que se instala en el 21. ¿Cómo lo caracterizarías? Mira, como no tenemos todo el tiempo del mundo, la reflexión que yo puedo hacer a partir de tu comentario es que lo que yo encuentro es que siendo los tres congresos, el disuelto, el complementario y el actual, tan distintos en su composición, porque en uno el problema parece ser el fujimorismo y su alianza con el APRA. En el segundo el fujimorismo tiene 15 votos. Y en el actual el fujimorismo es la principal fuerza, pero solo con 24. En todos los congresos el fujimorismo es una fuerza importante, aunque en los dos últimos no tenga, digamos, la mayoría que tuvo al principio. Pero lo que, digamos, lo común a los tres es que la gente es la misma. Entonces, de alguna manera, el fujimorismo no era el problema, sino que el fujimorismo en el fondo expresaba el mínimo común denominador de nuestra clase política. En su, digamos, en su ambición poco democrática, por momentos autoritaria, bastante conservadora, ¿no? Antirreformista, antirregulación. Claro. Y ahora lo que hay es una coalición extensa. Y muy laxa con la corrupción, por decirlo menos, ¿no es cierto? Muy laxa con la corrupción y muy propensa a representar intereses informales, a veces mafiosos y a veces abiertamente criminales. Entonces, esa es la reflexión que me parece más pertinente en respuesta a tu comentario. Y quiero pararme en el último tramo de tu comentario. Representan intereses informales, en algunos casos gangsteriles o mafiosos. Es una forma de representación también, pero de algo que no nos gusta. Es decir, tendríamos que tomar nota que ese Congreso no es solo algo que contradice, voy a decir, nuestros ideales institucionalistas,
entre todos los institucionalismos que pueden surgir, sino que sin embargo también representa algo, es decir, detrás de ese Congreso hay una sociedad que también se ha informalizado, que también está impregnada de criminalidad organizada, que se ve reflejada en esa mayoría o en esa coalición de mayorías. Sí, sin duda. Y es un Congreso además casi sin partidos, ¿no? Es también un Congreso, digamos, son partidos informales los que llevan a esos congresistas, y que llevan con el aval de sectores informales que son muy importantes y representativos en esta sociedad, y de economías criminales que también lo son y que financian campañas electorales. Entonces, sí, refleja bien la sociedad peruana. Los congresos últimos, que son los peores, son los congresos más representativos del Perú, ¿no? En términos o en prácticos. todo caso más representativos. ¿Ah? O en términos prácticos, en los hechos, aunque no nos guste, ¿no? Pero te interrumpí, tú estabas diciendo, o en todo caso, más representativos. No, entonces a lo que iba yo es que tienes un gran desafío ahí. ¿Cómo sales de eso con partidos que no necesariamente representen esos aspectos de la sociedad peruana que son tan dañinos, ¿no? Los intereses informales, mafiosos y criminales que están lamentablemente muy extendidos y que van acompañados de una educación pública que tampoco ha producido ciudadanos conscientes, ciudadanos responsables, ciudadanos éticos, ¿no? En tu comentario anterior, en el primero, cuando caracterizabas la escena completa, marcabas que este ciclo parece estar orientado o se muestra orientado a controlar organismos electorales. Ahí aparece una variable que es el de las próximas elecciones, sean en el 26 o sea que terminen anticipadas. Y aparece un dato de la memoria, que es el modo en que se representó desde ciertos sectores en ese momento de la oposición, ahora en el gobierno, el comportamiento de los entes electorales ante la segunda vuelta en el año 21. Estamos entonces prefigurando un intento de captura de organismos electorales antes de las siguientes elecciones, sean cuando estos sean. ¿Eso es suficiente para controlar la masa electoral? Es decir, si la ideación, si no hubiera estado Salas, si no hubiera sido independiente la OMPE y la RENIEC, se habría podido bloquear el acceso de Castillo a la presidencia. ¿Esa ideación tiene sentido, Gino? Varias cosas. Primero, si regresas al Congreso disuelto, hay un afán de bloquear a Kuczynski y hacer que su gobierno fracase, una suerte de afán de venganza, pero también intentan tomar el Tribunal Constitucional destituyendo a 4 de los 7 magistrados, intentan destituir a Pablo Sánchez. O sea, el intento de revivir el modelo de los 90 desde el Congreso, es decir, cuando Keiko dice he perdido, pero voy a gobernar desde el Congreso. Su agenda de gobierno es esa, porque si tú ves la agenda legislativa es pobrísima, no tienen nada, no hay una sola iniciativa de reforma política, ninguna. Todas son destruir las pocas reformas que tenemos, las pocas políticas públicas. Y cooptar. Y copar. Entonces, mira cómo se han demorado, porque durante todo este periodo tuvieron a Kuczynski, tuvieron a Vizcarra y tuvieron a Sagasti, que hacía de contrapeso a ese Congreso con todas estas características. Y tenían un Tribunal Constitucional que también hacía de contrapeso. Pero el 21, con Castillo, perdimos al Ejecutivo como contrapeso del mismo Congreso. El mismo Congreso continuó, con una composición distinta, pero la agenda muy parecida. Y después perdimos al Tribunal Constitucional y bueno, ahí se inició ya el avance de esta estrategia, pero es temprana, digamos. Yo la veo venir ya en el segundo semestre del 2017 y está en mi libro La democracia sitiada. Entonces, ese era un comentario regresando, pero tú me decías, tu pregunta iba a otra cosa. Hacia la electoral. Si es eficiente o no pensar que la cooptación del esquema electoral... Entonces, la gran diferencia, digamos, con Alberto Fujimori, de principio de los 90, es que Alberto Fujimori es un líder carismático, como Bukele, popular desde el principio, simpático, querido por la gente. El único que ganó una elección en primera vuelta. Por supuesto. Entonces, lo que tú tienes acá es un Congreso con mucho poder y avanzando en acumular más, pero con pies de barro, con 6% de aceptación.
y con un ejecutivo que tiene 10% de aceptación. Tu apuesta va por la falta de sostenibilidad en el tiempo. Entonces, la sostenibilidad pasa por tener total control, para fraguar elecciones, para decir, tú no participas, a mí no me gusta, acá tú caviar, tú otro, y solo los candidatos míos. Por eso es que Alberto Vergara dice, tenemos que vernos en el espejo de Guatemala, donde lo que hay es, no hay un gran líder que maneja todo, pero hay un pacto de corruptos que filtra. Se les pasó a Arévalo, ¿no? Pero Arévalo está atado. Ojalá que le vaya bien, pero va a ser muy difícil porque todo el sistema institucional está tomado. Y entonces, está tomado lo electoral, está tomado la justicia y, ojo, también la prensa. O sea, lo que viene después de la toma de la justicia y la toma del sistema electoral es la prensa, que por ahora, en general, los que están sufriendo son los periodistas de investigación como Gustavo Orrit y sus colegas en IL Reporteros, principalmente. A eso le manda la Resistencia. Y el sistema no reacciona con la Resistencia como si no fuera un problema de libertad de expresión en el país. Y lo es gravísimo, pero es marginal al fenómeno del ejercicio de la libertad de prensa. Pues tú no puedes decir que la prensa está coartada. De vez en cuando surgen iniciativas. Acaba de surgir una y la prensa todavía es fuerte y ha podido conseguir que ese proyecto en el Congreso se archive. En su momento, también como parte de esa ofensiva de tomar las instituciones en el segundo semestre del 2017, acuérdate que salió la ley, ¿no es cierto?, para atar de manos, la famosa ley Mordaza, para que la prensa, para que el Estado no pudiera contratar a los medios de comunicación para hacer propaganda pública. Eso finalmente el tribunal se lo tiró. Pero este es un mensaje a los medios, que muchos sienten que esto no es con ellos, ¿no? Pero tarde o temprano, las dictaduras quieren todo el poder para ejercerlo arbitrariamente. Y la prensa es la víctima obligada de una estrategia de ese tipo. Normalmente es la primera, en este caso parece que está quedando más adelante en la agenda, pero que llegará, estoy seguro que llegará. Entonces, no repetir la escena del Tribunal Constitucional a finales de los 90, con una destitución precipitada de una Junta Nacional de Justicia, con la que sin duda habrá que discutir cosas, pero no esta, tendría que poder ser, si se impide, una señal que marque por lo menos un punto de inflexión en este ciclo, ¿verdad? Va a depender de nosotros. Vale. Hay 2 o 3 semanas para esto. La Comisión de Justicia tiene 14 días para investigar. Digamos que en 3 semanas esto podría estar ya regresando al Pleno del Congreso y el Congreso tomando una decisión. En esas 3 semanas hay que frenar esta iniciativa. Y sin duda tendremos otro espacio para continuar mirando cómo se desarrolla esta escena. Muchas gracias, Gino, a ti por este tiempo.